con un saludo también especial para toda nuestra audiencia que se nos está uniendo en Facebook Live a lo largo de toda América Latina en este momento, que es de día todavía, ya que Europa están durmiendo en estos momentos. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Amante Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y para la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que esta palabra, Señor, sea de bendición para tu pueblo, para los que están y lo van a recibir este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse. Como ustedes ven en la portada que tenemos una imagen de las 10 vírgenes y la famosísima parábola del Señor Jesucristo, donde se compara a los dos pueblos, a la iglesia y también al pueblo de Israel. Y específicamente la iglesia la aplica en su totalidad también para ella, donde finalmente, en el momento final, cuando la historia termine, de esa totalidad de la iglesia, representada aquí 10, 5 terminarán con el Señor y 5 terminarán perdiéndose. Ante la crisis que está pasando la iglesia, sin lugar a duda, en estos momentos, en todos los niveles, la crisis que está pasando la iglesia no solamente es la iglesia evangélica. Hablaba con mi amigo Humberto García, famoso periodista y muy querido aquí en el Valle, que está aquí presente con su esposa. Y él mismo me compartía también que efectivamente la crisis la están viviendo no solamente en nuestra iglesia evangélica, sino prácticamente todas las religiones. Pero a nosotros nos interesa nuestra iglesia, la iglesia cristiana evangélica, la miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Y sin lugar a duda estamos enfrentando una crisis sin precedente. Hay temas profundos que estoy tocando en nuestras conferencias. Y este fin de semana pasada estuve con el ministerio de la confraternidad, o más bien con la iglesia de Dios de Santidad Pentecostal del estado de Seattle o del estado de Washington. En esa región estuvieron por 2 días consecutivos todo el cuerpo ministerial y tocábamos a profundidad temas profundos que están pasando en este momento, como el fin de una generación y la crisis que está enfrentando la iglesia a causa de la situación que se está dando en las redes sociales, la desinformación, la difamación, la calumnia que se está dando de una forma profunda en las redes sociales. Ante todo esto y en la profundidad que se toca y por el tema que ya vamos a hablar también, cabe mencionar que el pasado 6 de diciembre del año pasado estábamos en el aeropuerto de Tel Aviv. Aquí está William conmigo atrás. Entramos con William al club de viajero, mientras entraba en ese momento ahí donde tengo acceso como viajero frecuente del aeropuerto, de los aeropuertos. Y allí estaba el periódico Pops Jerusalem. Y el Pops Jerusalem estaba hablando un artículo interesantísimo. Él hablaba de que los próximos 10 años, partiendo posiblemente del 14 de mayo pasado para acá, en adelante,
la Iglesia Evangélica de América, decía un periódico de Jerusalén, entrará en una crisis sin precedente. El artículo daba a entender que una de las crisis que va a enfrentar la iglesia es que nuestra iglesia evangélica está cometiendo un gravísimo error que la comunidad judía en 2000 años no lo cometió. Y es que no están involucrando a sus hijos. Y al no estar involucrando a sus hijos dentro del sistema de liturgia, de alabanza, adoración y de administración de la palabra, dentro de 10 años, dice, esos hijos serán adultos y no van a querer ningún contacto con la iglesia. Ese fenómeno ya lo está viendo la iglesia americana. En el estado de Texas, estados como Missouri, Arkansas, en Georgia, Atlanta, en Georgia, Tennessee, estamos viendo una crisis sin precedente. Múltiples de templos americanos prácticamente solo, porque la juventud de ellos no se están congregando, porque los americanos cometieron el error de no involucrar a sus hijos en esto. Ese error lo podría estar cometiendo la iglesia evangélica si no toma en seriedad esta situación y no involucra a sus hijos también dentro de todo eso, en la liturgia, en la alabanza, en adorar a Dios juntos, por lo menos en el culto general. Y a la hora pues de la prédica, pues está bien que se lleven a los niños a su clase especial con sus maestros, pero que a la hora de la alabanza los dejen todos juntos con sus papás, como se enseña dentro del judaísmo, para que el niño se contagie con sus padres, alabando y exaltando y glorificando el nombre de Dios. Ante esta situación tenemos un tema que queremos tocar en esta noche y lo queremos hacer un poco bastante de moraleja, si se puede decir así. Y sucedió, como vamos a continuación a leer la introducción de la que tengo de este tema, en uno de los portales de Facebook pusieron este mensaje en forma de diálogo y lo consideré muy importante y edificador para nuestra iglesia, para nuestras iglesias, ya que en estos días Satán ha lanzado un fuerte ataque para que los miembros de las iglesias no tengan estabilidad en una sola iglesia. Me permití hacer los cambios y convertirlo en un mensaje hacia nuestras iglesias. Efectivamente, así es. La crisis que está provocando en este momento la inmensa mayoría de nuestra feligresía, que lo ha venido diciendo desde hace muchos años, lo vine alertando, es la inestabilidad de permanecer en una sola iglesia. Al no estar permaneciendo en una sola iglesia, no están haciendo identidad espiritual y están creando una confusión profunda dentro de sus propios hijos, es decir, la generación que debería de seguir los caminos de ustedes. Al estar cambiando constantemente de iglesia o al estar haciendo profundas críticas de su propia iglesia dentro de sus propios hijos, está haciendo un daño irreparable posiblemente para el futuro a sus propios hijos, que podrían ser la descendencia que se perderá, como explico en el mensaje, una generación que desapareció, en el tema que toco ya de una forma más escatológica. Así es que, dado esa situación y esa circunstancia y esa crisis que está pasando en nuestra iglesia, hicimos el programa El Mundo Actual, y lo hice para el programa El Mundo Actual. Ha tenido una aceptación impactante, y hemos decidido esta noche darlo desde aquí de la Iglesia del Divino Redentor y también en vivo en Facebook Live para nuestra gente en este momento, y que sirva este mensaje no como una crítica. No vamos a criticar ni tampoco vamos a descartar o a desacreditar a nuestras iglesias, porque esa no es la intención, sino más bien vamos a hablar que si buscamos una iglesia perfecta, como nos vamos a dar cuenta al final, no la encontraremos. Antes de comenzar con este diálogo, me trae a remembranza este mismo mensaje a su mismo servidor. Hace 40 años, siendo un jovencito de 17 años, comencé a pastorear en un lugar que se llamaba Sabana Grande,
en el departamento de Francisco Morazán, en el área de Tegucigalpa, Honduras. Allí en esa primera iglesia que comencé con solo 17 años, eran solamente 5 miembros. 3 de ellos bautizados, los otros ni siquiera eran bautizados. Entre esos 5 miembros había un matrimonio. Eran 2 señores, nunca se me olvida, nunca. Estos 2 señores se acercaron un domingo, uno de esos domingos, hasta donde mí, y me dijeron las siguientes palabras. Escuche, pastorcito, con esas palabras. Nosotros tenemos 20 años de ser evangélicos. Y me dijo, ya recorrimos todas las iglesias de este pueblo. Desde que me dijo eso ya me sonó algo raro, extraño. Me dijo, ya recorrimos todas las iglesias de este pueblo. Y me dijo esta palabra. Y en todas hemos encontrado errores. Y ahora venimos para esta iglesia donde usted lo han mandado de pastor. Cuando él me dijo eso, era un muchacho, imagínense, 17 años y todo. Y lo primero que se me vino fue, le dije, pues discúlpeme, pero si usted viene a buscar errores a esta iglesia, también los va a encontrar, y los va a encontrar a montones. Y va a encontrar múltiples de errores también en mí. ¿Por qué? Porque a la iglesia, le dije, no venimos porque somos perfectos, ni venimos a la iglesia perfecta, porque la iglesia perfecta será cuando seamos arrebatados y estemos en la patria celestial. Por ahora somos imperfectos. Así es que si viene a buscar errores, los va a encontrar montones. Pero si viene a buscar palabra, si viene a buscar armonía, si viene a buscar lindos testimonios, también los va a encontrar en la iglesia. Aquellos ancianos entendieron el mensaje y me abrazaron y me dijeron, aquí terminaremos nuestros días. Solo fue un paso para mí, solamente 2 años, menos de 2 años estuve en esa iglesia. El Señor me llevó para otra iglesia y ahí quedaron ellos cuando yo me fui, en esa iglesia. Hoy, hace 40 años, ellos por supuesto ya están en la presencia del Señor. Pasado en esa experiencia también, y la experiencia que me compartían en ese momento, hace unos días, cuando Lisa, mi esposa, me pasa este portal donde estaba saliendo esto, me sonó interesante, porque me identifica a mí mismo y lo va a identificar a usted también. Y va a identificar a los que están en Facebook en este momento en vivo. Comencemos entonces como una moraleja, como que si estuviésemos hablando en vivo y a todo color con ese tremendo hombre de la historia del evangelio. ¿Cuánto? En lo personal, yo me identifico demasiado y espero que cuando estemos en la patria celestial, espero tener el privilegiazo, y que por supuesto lo vamos a tener todo, y a uno de esos personajes a quien yo quiero darle un abrazo, pero un abrazo grande, es a Pablo, el gran Pablo, ese tremendo hombre de la historia del cristianismo, ese extraordinario hombre que hablo en mi libro Camino al Falso Profeta, donde digo que hay 2 hombres que hicieron historia en las Sagradas Escrituras como hombres. Uno fue Moisés y el otro fue Pablo. Los 2 tipos eran súper inteligentes y los 2 eran súper intelectuales, educados. Los 2 hombres estuvieron relacionados en un sistema de gobierno y conocieron todo el sistema del mundo. Pero sin lugar a duda, para la iglesia, Pablo es el hombre que el Espíritu Santo le dio toda la doctrina con que nuestra iglesia hasta hoy en día se maneja. Ese hombre que no sabemos cómo era en la película que nos está dando Hollywood, que sin lugar a duda le hizo un honor en la película que sacó. Hollywood lo pone como un hombre alto y todo, aunque en la historia que nosotros conocemos y por la disminución del nombre, daba a entender que no era un hombre muy grande. De hecho, la palabra Pablo, que es una palabra griega, en realidad lo que quiere decir es hombre pequeño pero grande. Es decir, tal vez no era grande de estatura, pero su impacto fue tan extraordinario que se convirtió en un gigante. Y por eso la deducción del nombre Pablo, aunque su verdadero nombre en hebreo es Saúl. Ese hombre
No importa ya el tamaño, porque allá ni vamos a ser grandes ni vamos a ser pequeños, sino que todos vamos a tener cuerpos angelicales, vamos a estar como ángeles. Pero una de las bendiciones que vamos a tener es que nos vamos a conocer. Bien, ahí digamos que vamos a traer a Pablito en este siglo XXI. Está pasando la iglesia crisis. Hay una enorme confusión de los hermanos que están documentándose catastróficamente en las redes sociales, porque están escuchando a una multitud de empíricos predicadores, los mismos que fue profetizado por el apóstol San Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2 en adelante, cuando instruye a Timoteo, y tienen que ver para estos días. Pero tú predica, exhorta, redarguye, reprende, enseña, porque vendrá tiempo cuando no les gustará la sana doctrina, sino que teniendo problemas de audiencia, se amontonarán maestros, una multitud de maestros, conforme a sus propias concupiscencias, es decir, maestros depravados, perversos, impíos, cuya misión será apartar a las multitudes de evangélicos de la verdad y volverlos a la fábula, a los entretenimientos. ¿Qué quiere decir fábula? Calumnia, chismo o chismología, difamación, que eso es lo que atrae la atractividad del oído por esa debilidad que tiene el ser humano, que tiene la tendencia a gustarle muchísimo el chisme, la difamación y la calumnia. Y eso es exactamente lo que dice el apóstol San Pablo. Ante esa situación y esta crisis que se está dando esa crisis de nuestros miembros. Y uno de ellos es el que a continuación, ante esta situación y confundido que está, porque finalmente lee en las redes sociales que le dice que todas las iglesias no sirven, que lo mejor es que se quede en su casa y que allí con su familia. Y vamos a ver al final que eso es un gravísimo error. Así es que ante toda esta confusión, este hermano decide echarle una llamadita a su teléfono celular allá en el cielo al apóstol San Pablo. Vamos a entrar en esa llamada que le hace, estamos hablando de una forma retórica y de moraleja. Hola Pablo, o hola apóstol San Pablo, apóstol Pablo. ¿Eres tú, Pablo? Sí, soy yo. ¿Cómo estás? Bien, le dice Pablo. Tengo un problema y necesito tu ayuda. Está bien, dice Pablo, dime. ¿Qué es el problema? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué sucede? Bueno, estoy decepcionado por muchas cosas en la iglesia a la que pertenezco. Usted identifíquese. Los que están en Facebook, identifíquese. Dice, y ando buscando una mejor. Y te llamo porque quiero que me des información sobre alguna de esas iglesias. Dime, le dice Pablo, entonces, ¿cómo puedo ayudarte? Bueno, estoy tratando de asistir a una iglesia. Y nos vamos a ir de remembranza a esas iglesias del primer siglo. Las iglesias que componen el libro de los Hechos. Y le dice, ¿qué tal la iglesia de Corinto, Pablo? ¿Qué tal si me recomiendas asistir a esa iglesia gigante, extraordinaria, famosa? Esa iglesia que se dice que es la única iglesia, y eso lo confirma la historia, la única iglesia donde se movieron los 9 dones del Espíritu Santo. Ninguna de las otras iglesias en la historia se le reconoce ese don que tuvieron únicamente los corintios. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! Los 9 dones del Espíritu Santo se movieron en esa iglesia. Esa es la iglesia que yo quiero ir. ¿Qué tal, Pablo? ¿Me recomiendas esa iglesia? Esa es la iglesia. Si tienen los 9 dones del Espíritu Santo, esa iglesia es perfecta. Ahí es donde yo quiero estar. Espérate un momento. Déjame primeramente decirte los problemitas que también hay en la iglesia de Corinto. Y comienza Pablo.
En la iglesia de Corinto, mi hermanito, hay grupos que son inmorales, fornicarios, y cuando tienen peleas van hasta los tribunales, sí, hasta los inconversos. Cuando Pablo dice que los problemas de los santos resuélvalos con los santos, ¿por qué tienes que ir con los impíos? Hoy en día los tribunales abiertos son los que se conocen como las redes sociales. Sin lugar a duda, una de las catástrofes que está pasando nuestra iglesia en este momento es que muchos de nuestros hermanos inmaduros están llevando todos los errores de sus iglesias a las redes sociales, en público, donde tiene toda clase de personas. Tiene buenos cristianos viendo las redes sociales, pero tiene una multitud de personas que no son cristianas y que al hacer usted eso lo que está haciendo es dando un mal testimonio de los santos. Los corintios cometieron ese garrafal error. Aquí están las bases bíblicas. ¿Por qué? Dice el apóstol San Pablo: porque aún soy carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Primera de Corintios 3:3 o Primera de Corintios 1:2 y todas las citas que están ahí. Después que escucha el hermanito los graves errores que tiene la iglesia de Corinto, pero es la iglesia que tenía los 9 dones del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que en esa iglesia hubiesen tantos pecadores? Pues sí, pues es que la iglesia no vienen los que son puramente santos. A la iglesia viene de todo. Y si venimos a la iglesia, no venimos porque ya la idea que tiene el católico que el santo es aquel que tienen pegado en la pared. No, si venimos a la iglesia porque queremos buscar la santificación cada día a través de la palabra de Dios. Dice que la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Porque la palabra es espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Entonces ese pecador, ese fornicario, esa persona necesita venir a la iglesia, y solo estando a la iglesia es como va a ser confrontado con la palabra. Si todititos son puros santos, entonces ¿qué caso tiene? La idea de la iglesia es ser una puerta en que el alma se salve. Después de ver él que hay un montononón de errores allí, y que entre los mismos hermanos de los corintios se tenían tremendos pleitos, sin lugar a duda. Y déjeme pasar ahí, porque aquí dice él: no, mejor ahí no voy. ¿Y qué tal la iglesia de Éfeso? Pero antes de ir, regreso atrás aquí. Esta imagen que estamos viendo aquí estuvimos en la iglesia de Corintio hace un poco más de 2 años. Allí en esa imagen, si se puede ver bien, hay 2 personas que son muy parecidas de aquí con los 2 que están en la iglesia. Uno se parece al pastor Jiménez y el otro se parece al pastor Obed Jiménez. En verdad, los 2 estuvieron allí. Pero lo que quiero notar, ¿se acuerda pastor Jiménez, pastor Obed? ¿Se acuerdan que cuando hablamos allí en ese lugar, un poquito más atrás, dimos la enseñanza de esa iglesia que Pablo amó en lo más profundo de su corazón? De todas las iglesias que Pablo fundó, esta iglesia fue la más profunda de su vida. Fue la que él le llamó el sello de su apostolado. Esa iglesia él la amó en lo más profundo de su corazón. La amó porque esa iglesia tuvo los 9 dones del Espíritu Santo. Pero cuando lo hicimos, y por cierto, si el Señor no ha venido en octubre el próximo año, lo vamos a hacer otra vez. Cuando tocamos, ¿recuerdas, pastor Jiménez? Porque ahí usted ve en ese grupo, hay un buen grupo de pastores. Cuando lo tocamos, ¿se acuerdan? Todos comenzaron a llorar. Yo mismo, que estaba dando la enseñanza, no aguanté y comencé a llorar. Porque la iglesia de los Corintios, a pesar de todo lo lindo que fue, llegó un momento de sus errores, en que tuvo sus errores, que hasta llegó a despreciar a su propio apóstol Pablo, su propio fundador. Lo criticó, lo denigró. En algún momento la propia iglesia de los Corintios dudó del ministerio de Pablo, y hasta dudaron de su apostolado. Por eso él dijo: no soy apóstol porque no estuve entre los 12, mas yo vi, y le dio todos sus credenciales. En algún momento los corintios hasta dudaron de su judaísmo y dijo: soy judío de la tribu de Benjamín.
En cuanto a religión, celoso, miembro del Sanedrín. Es decir, la iglesia de los Corintios, la iglesia que él amó tanto, lo golpeó durísimo en el corazón al propio Pablo. Inclusive llegó un momento que la propia iglesia de los Corintios criticó a su gran apóstol, a su gran pastor, digamos. Lo criticó hasta algunos momentos, hasta en cuestiones de las finanzas. Un día Pablo, porque lo hizo cuando ya Pablo estaba en ausencia, un día Pablo regresó a la iglesia de los Corintios. ¿Se acuerda cuando tocamos eso, Pastor Jiménez? Cuando la iglesia de los Corintios reconoce que había cometido un error. Como dice un dicho popular entre nosotros, el tener errores es de humano y el reconocer es de valientes. La iglesia de Corintios tuvo la valentía de reconocer que había cometido errores. Y aquella iglesia, cuando recibió a su apóstol, reconoció públicamente que había cometido un grave error. El pastor que había liderado el levantamiento contra Pablo le pidió perdón. Y finalmente toda la iglesia de Corintios terminan abrazados con el apóstol San Pablo. Y hasta recuerde, Obi, ¿te acuerdas que nos fuimos caminando en la calle donde él salió para el mar para tomar el barco? Y allí toda la iglesia de Corintios se fue con él. Toda la iglesia se fue con él. Hicimos todo ese grupo que está ahí, hicimos ese recorrido por la misma calle, porque allí está la mismísima calle de hace 2000 años. Y todos fueron con Pablo hasta llegar a la playa donde él va a tomar el barco. Y en ese momento, cuando se va a montar, uno de los hermanos que tenía, porque recuerde que Corintio tenía los 9 dones del Espíritu Santo, así es que tenía el don de profecía. Uno de ellos dice que tenía el don de profecía, agarró el cinto de Pablo y se amarró y dijo: el dueño de este cinto así harán. Lo van a atar, lo van a torturar, lo van a llevar a las cárceles, terminará en una cárcel. Y cuando la iglesia de Corinto empezó a escuchar eso, dice la historia que la iglesia de Corinto comenzó a llorar a grito, pero a grito, y le suplicaba a Pablo, como diciendo: pastor, te herimos, hablamos cosas feas de ti, nos llenamos de basura, de todas las cosas que nos dijeron los falsos, dijimos cosas injustas contra ti. Dijimos que no eras apto porque no eras uno de los 12. Te herimos, Pablo. Perdónanos, pero te amamos. Y por favor, Pablo, no te vayas. Quédate en tu iglesia. No te vayas, te van a amarrar, te van a echar a la cárcel. Y dice que Pablo también lloró con ellos. Y Pablo le dijo: me es necesario padecer por la causa de Cristo. No puedo detener lo que está determinado. La historia dice que Pablo no volvió a Corintios. La iglesia no volvió a ver a su apóstol. Después que el hermano escucha que la iglesia de los Corintios estaba llena de errores, le dice: bueno, entonces, ¿por qué no me recomienda la iglesia de Éfeso? Aquí en la otra imagen estamos viendo el tribunal donde los corintios llevaban a los propios evangélicos a los tribunales. Hoy los evangélicos del siglo XXI a las redes sociales. Hay un estudio profundo, este que estoy hablando, se llama, y que lo voy a tocar este sábado en Garland, Texas, y que lo estoy tocando en muchas de las iglesias, se llama Tiempos Finales, la expulsión.
y donde hablamos esos demonios que están siendo expulsados del segundo cielo y que esos demonios están llegando por los aires, y explico que la internet también llega por los aires y que esos demonios entran a través de su internet a su casa, y que cuando usted le pone live a predicadores de odio sin darse cuenta, usted está dando bienvenida a demonios a su propia casa, y esos demonios no van para dar paz, sino que van para destruir, para robarle la paz, para desbaratar a su familia, desbaratar su fe y desbaratar a su familia. Y explico allí que cuando usted escucha a alguien que dice: venga, venga, porque este lunes voy a desenmascarar a Sutano, a Mengano, cuidado, porque Apocalipsis capítulo 12 versículo 10 al 12 dice: y fue lanzado hacia la tierra el acusador de los santos, el que nos acusa de noche y de día en el cielo, Satanás, el diablo. Él es el acusador de los santos, y cualquiera que tome el lugar de acusar pertenece al equipo de Satán. Y usted, como hijo de Dios, no creo que quiera pertenecer a ese equipo. Pero cuando le pones like a alguien que está diciendo que va a hablar pestes, o cuando le pones oído a alguien que habla mal y pestes, automáticamente estás diciendo: pertenezco al equipo del acusador de los santos. Espero que ninguno de ustedes sea así, ni los que están en este momento en Facebook Live. Pablo dice, cuando le dice al hermano: debes de saber que en los Corintios hay divisiones profundas entre los mismos hermanos, murmuraciones, problemas, e inclusive los problemas ni siquiera los resolvieron ellos, sino que los llevaron a ese lugar donde estoy señalando, ante el propio tribuno. Bueno, entonces Pablo, ¿qué me dice de Éfeso? Bueno, le dice Pablo, Éfeso fue una iglesia fundada en la palabra. Preciosa la historia de la iglesia de Éfeso. Como hay historias de iglesias aquí en el valle, preciosa. Con todo respeto y respetando a todo el resto, todas las iglesias de aquí del valle de Río Grande, sin lugar a duda, para mí, en lo que yo conozco, respetando el historial de las demás iglesias, para mí aquí en el valle hay dos iglesias que tienen una historia profunda y linda. La iglesia del Divino Redentor, donde solamente prácticamente ha tenido dos pastores. Pastor que ya pasó con el Señor, ¿verdad? El famoso cantante que fue uno de ellos. Y el pastor Jiménez, que fue, ¿cuántos años fue pastor Jiménez en el Templo Divino Redentor? ¿Cuánto? 48 años, wow. Y qué lindo que su hijo, no porque el ministerio se hereda, no. Y estoy 100% seguro que el pastor Jiménez jamás nunca dejó a su hijo porque quería dejarlo como herencia. De hecho, su propio hijo no quería el ministerio. ¿Por qué? Porque tenía su carrera como profesor. Pero cuando Dios llama, es mejor que acepte, porque si no, te la ves con él. Y finalmente, Dios fue quien llamó a Obi. Y la evidencia de que Dios lo llamó es por las duras críticas y fuertes y gente que se levantó contra él. Carlos Spurgeon decía, cuando venían los candidatos al ministerio, cuando venían los estudiantes, dijeron y decían: Pastor Spurgeon, me tiraron huevos en la cara, tomatazos en la cara, me abofetearon, me escupieron, me tiraron las puertas, me calumniaron, me difamaron. Y agachaban la cabeza como creyendo: no creo que sea llamado. Y dice la historia que Carlos Spurgeon le decía: welcome, bienvenido al ministerio. Si te atacaron, si te difamaron, si te golpearon, si te escupieron, es porque eres llamado. Porque sin el árbol verde hicieron todas estas cosas, dijo Jesús, que no se hará en el seco, que sois vosotros. Así es que comienza esa historia de esa iglesia linda. Una historia que estuvo llena de tremendos pastores. Wow. Su fundador Pablo. Segundo pastor
nada menos y nada más que Timoteo. Dios mío, ¿quién no quisiera hoy en día tener al calibre de Timoteo como pastor? Y peor todavía, no, perdón, peor no, mejor todavía, al apóstol San Juan, el discípulo amado. Fue uno de los pastores de la iglesia de Éfeso. Uno diría, la iglesia de Éfeso era la iglesia perfecta, con un extraordinario, pero un extraordinario historial ministerial, una iglesia misionera. Como les hablaba, una es la Divina el Redentor. La otra iglesia que para mí tiene historial grande es la iglesia Poder y Restauración de Brownsville. La ciudad de Brownsville y su pastor Pedrito Medina, que ya está con el Señor. Iglesias grandes, iglesias de historia, iglesias que han mantenido sus principios y que no han cambiado sus principios doctrinales. La iglesia de Éfeso tenía todo, pero tenía una falla, tenía un error. Perdió la pasión del amor. Y entonces el hermanito, después que escucha, dice, después que escucha que Pablo le dice, solo que hay un problema en la iglesia. Dice, pero últimamente hay muchas personas sin amor en la iglesia. ¿Sin amor? Allí ni loco voy, dijo el hermano. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis capítulo 2:4. Bueno, dice el hermano, entonces creo que mejor voy a ir a Tesalónica. ¿Qué me dices de Tesalónica, Pablo? Bueno, le dice Pablo, en Tesalónica hay algunos que caminan desordenadamente y no les gusta trabajar y se entrometen en lo ajeno. De verdad tenemos iglesias que también hay hermanitos así, que hay muchos que no les gusta trabajar, que siempre están solamente criticando y viendo a ver cómo llega usted vestido, si llegó con zapatos rojos o con zapatos azules, si llegó con vestido rojo, vestido blanco, si le dio tiempo de peinarse o vino todo despeinado. Esos hermanos que definitivamente no les gusta trabajar, sino que solamente están para criticar, porque dice que mente desocupada es taller del diablo. Entonces, cuando le dice al hermanito, Pablo le dice que en Tesalónica está bien la iglesia, es una buena iglesia, una iglesia linda también. Una iglesia apasionada por la obra misionera. La iglesia que más ayudó al apóstol San Pablo en la obra misionera. La iglesia que, a pesar de que no tenía grandes recursos económicos, a pesar de todo eso, mandaba ayuda a los hermanitos pobres de Macedonia, donde estaban ellos, y hasta Jerusalén mandaba ayuda. Si buscamos los beneficios que tenía la iglesia de Tesalónica, eran lindos. Pero si queríamos buscar errores, encontraríamos a esos hermanos chismosos de la iglesia de Tesalónica. Cuando el hermano dijo que habían esos hermanitos problemáticos que no les gustaba trabajar y todo, dijo Pablo, ay Pablo, eso no, eso no es para mí. Dice la palabra, ahora oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. 2 Tesalonicenses 3:11. Ay, no, Pablo, yo no quiero estar en esa iglesia. Bueno, ¿y qué tal si me voy para la iglesia de Filipo? Bueno, entonces echemos un vistazo. En el 2014 estuve con un grupo de 70 hermanos aquí al frente de Éfeso, el lugar más importante, el lugar donde el apóstol San Pablo tuvo ese tremendo debate. Y allí, exactamente allí donde está viendo, exactamente en ese lugar, allí, esa famosa biblioteca, como ese famoso teatro donde se reunía la crema innata de la ciudad, exactamente en ese lugar, compuesta por la inmensa mayoría de judíos, allí nace la iglesia de Éfeso. Allí, esa fue la iglesia, la historia. Ahí estamos, quería que miraran en este grupo que hemos estado en ese lugar. Y aquí vamos a entrar a la iglesia de Tesalónica. Como dijimos, hace 2 años estuvimos en este lugar.
Ahí en Tesalónica. Allá en la foto atrás, un poco, ahí está el pastor Jiménez y el pastor y su hijo. Y vamos a pasar a la iglesia de Filipo porque quiero compartirles. ¿Qué tal la iglesia de Filipo, Pablo? Bueno, mi hijo, Filipo sería una buena opción si no fuera por esas dos hermanitas que nunca se ponen de acuerdo en nada, siempre están discutiendo. Y eso me recuerda a la iglesia donde se congrega Lisa, mi esposa. Ay, pero ¿por qué, apóstol Pablo, no se ponen nunca de acuerdo? ¿Por qué no se ponen de acuerdo estas dos hermanas? Siempre están dando problemas. No sé muy bien, pero creo que fue por el uniforme de mujeres y algunos decorados en la iglesia. Una quiere de un color y la otra de otro color. Y estas dos hermanitas siempre estaban dando problemas. Que este uniforme de las damas no me gusta. Que por qué tiene que ser eso. Que por qué Débora tiene que decir que tiene que ser azul. Si a mí me gusta blanco. Y estas hermanas siempre van a encontrar problemas en todo. Siempre en todo. No, porque este color, ¿por qué tenía que ser así? Tenía que mejor ser blanco o rojo o negro. ¿Por qué ese decorado? ¿Por qué esas hermanitas que pasan a cantar? ¿Por qué ellas? ¿Y por qué no mejor la hermana tal y su tal y mengana? Es que el problema es que no eres tú quien decide. Recuerda, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y algo más que se nos olvida. Nosotros somos el barro. No somos el alfarero. El alfarero es Dios. Y es Dios quien toma el barro. Y es Dios quien nos moldea. Y es Dios quien sabe cuando ya estás listo para estar aquí o para estar allá. No eres tú. Y no es el barro quien decide cuál barro. Es el alfarero. Estas hermanitas nunca se ponían de acuerdo. Nunca se ponían de acuerdo. Aquí Pablo dice en Filipenses capítulo 4:2, dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor, que dejen de estar criticando a la iglesia, que si están, que si abren tarde, que si se van tarde, que si hacen esto, que si gastan lo otro, que en qué se hacen esto. Dejen de estar haciendo esas cosas. Dice Pablo, más bien ustedes que tanto están criticando, únanse al equipo, métanse a trabajar y se soluciona el problema. Ay, dice el hermano, mejor yo, ¿para qué quiero ir a esa iglesia yo de Filipo con tantos problemas que hay en esa iglesia? ¿Qué tal? ¿Por qué no me recomienda la iglesia de Colosa, Pablo? Primero, esta fue la iglesia de Filipo, estuvimos hace 2 años. Ahí está la historia linda. Pero déjeme hacer un paréntesis aquí. Este lugar, aquí donde está viendo usted ahí, estoy tocando las aguas. Eso es lo más bello de las Sagradas Escrituras. Que 2000 años después está el mismísimo lugar. Ahí, como por obra de milagro de Dios, sigue corriendo ese río. Y allí, en ese lugar, por la historia arqueológica, dice que en ese lugar, allí exactamente en ese lugar, se reunía un grupo de mujeres judías a orar todas las tardes, porque recuerde que en aquel entonces no había luz eléctrica, así que las reuniones eran en la tarde. Se reunían en las tardes esas mujeres judías para orar por Israel y Jerusalén. Y como el apóstol San Pablo lo rechazaron en la sinagoga, recuerda que la sinagoga de Filipo no quiso a Pablo. Es más, lo expulsaron de la sinagoga. Y cuando lo echan a Pablo, porque recuerda que toditititita la iglesia cristiana evangélica, acuérdense lo que están viendo en Facebook, toditititita la iglesia evangélica del primer siglo fue fundada en comunidades judías por aquello del antisemitismo. La iglesia, la base de la iglesia es judía. Y todas las iglesias del libro de los Hechos fueron fundadas en sinagogas o comunidades judías. Cuando Pablo llega a la sinagoga de Filipo, no lo rechazan. Pero como Pablo era muy inteligente, muy astuto, ¿qué más? Si Pablo estuviera vivo en este momento, lo agarrarían a diestra y a siniestra a garrotazos los perversos predicadores de las redes sociales. Cuando Pablo se dio cuenta
que en ese lugar se reunían las mujeres judías. Esas mujeres de, como quien dice, las judías de Manhattan, Nueva York, la crema y nata allí, judías, se reunían allí. Le dijo Pablo a su gran amigo allí, y le dijo: vamos a ese lugar. Y se van a ese lugar donde están esas mujeres. Y allí Pablo les comienza a predicar a esas mujeres, y entre esas mujeres se convierte una que era la líder. Su nombre era Lidia. Y Lidia dice que fue impactada e invitó a Pablo y a Timoteo y a su gran amigo Silas, o Aquiles, como se dice en griego. Y allí nace la iglesia de Filipo. ¿Por qué quiero hacer esa remembranza? Porque hace 2 años estuvimos en ese lugar. Allí reunimos a todo el grupo de pastores. Un buen grupo de pastores andaba con nosotros. Y cuando comenzamos a enseñar allí en el lugar, el Espíritu Santo descendió. Todos los pastores comenzaron a llorar, pero a llorar como niños. Pero ¿sabe qué quiero decirle? Me impactó ver al pastor Jesús Jiménez y a su hijo Obed Jiménez llorar como niño. Yo nunca había visto a Obed llorando como niño. Allí en ese lugar, junto con su padre, se agarraron y comenzaron a llorar como niños. Cuando yo vi ese momento allí, porque yo estaba observando, pues cuando estoy ministrando, dejé el Espíritu Santo siguiera su trabajo. Allí miré y dije: Señor, tú fuiste quien llamaste a Obed, no fue Jiménez, por lo que estaba viendo ahí. En octubre del próximo año, si el Señor lo permite, vamos a estar otra vez allí. Hablemos de Colosa. Bueno, Pablo, ¿qué me dices de Colosa? Mira, le dice Pablo, los colosenses tienen un problema que es doctrinal. Ay, Dios mío, este es más grave todavía. ¿Doctrinal? Sí. Hay herejes que quieren menospreciar a la persona del Mesías. ¿Qué? Sí. Pero la iglesia de los colosenses, la iglesia donde está fundada, y tengo una foto de hace 17 años atrás, donde estoy con una eminencia allí. Ahí le voy a poner esa foto. Esa iglesia allí, donde estábamos en ese lugar, según los arqueólogos, allí estaba la crema y nata de los judíos. La crema y nata de los judíos. La iglesia de los colosenses estaban judíos, pero de alta sociedad. Esos judíos se habían convertido a Cristo y todo eso, pero de momento, cuando Pablo ya los dejó y todo instalado, de momento empezaron a entrar herejías y empezaron a entrar falsos predicadores y empezaron a enseñar algunos hermanitos allí, a enseñar o a tener creencias catastróficas doctrinales, como por ejemplo: no, Jesús, sí, Jesús es el Mesías, pero Jesús no es Dios. Qué interesante, la misma historia se está dando ahorita en las redes sociales. Porque ahorita hay un ataque terrible y diabólico en las redes sociales, donde se está diciendo que Jesús no es Dios, que Jesús es la primera persona creada por Dios, o que es el arcángel Miguel. Y hay multitudes de evangélicos que de momento están creyendo estas doctrinas. Dice, y hay un despelote ahí también, están haciendo culto a los ángeles. Pero ¿cómo, Pablo? Los colosenses, sí, están haciendo cosas rarísimas y extrañas. Se van a unos famosos retiros y allí empiezan a invocar espíritus y cosas y a deidades y cosas peligrosas. Pero Colosenses está haciendo eso. Sí, han caído también algunos hermanitos en esos errores. No, Pablo, no, yo mejor no quiero estar en la iglesia de los colosenses. Dice aquí la palabra: que nadie os prive de vuestro premio, haciendo alarde de humildad y de dar culto a los ángeles, metiéndose en lo que no han visto, hinchado de vanidad por su propia mente carnal. Cuando de momento en alguna iglesia, algún hermano o alguna hermana se cree que es la última Coca-Cola del desierto,
que ellos son los que deciden si esta iglesia crece o no crece. Que ellos creen que si yo me voy de esta iglesia se va a desbaratar. Eso se llama vanidad espiritual. Los colosenses tuvieron hermanitos con esas cualidades. Pablo les pegó una reprendida. Dice Pablo, están equivocados. Bueno, dice el hermano, no, yo mejor no quiero estar allí. Bueno, Pablo, por último, ¿qué tal si voy a la iglesia de los Gálatas? Gálatas, aquí estoy en las dos, en la de Colosa y en la de los Gálatas. Estamos ahí, inclusive hubo un momento que entramos adentro. Ahí estuvimos sentados. Él es uno de los historiadores de la Universidad de Estambul. Eso fue hace 16 años. Los Gálatas. En Gálatas hay creyentes que se muerden, se devoran unos a otros. Casi se están por convertir en perros, y también hay quienes satisfacen los deseos de la carne. Dice Pablo en Gálatas 5:16, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os destruyáis unos a otros. Dice el hermano, no, yo no quiero estar en una iglesia donde los hermanitos mismos se desbaratan entre ellos mismos, se destruyen entre ellos mismos, se critican entre ellos mismos. Pero eso no quiere decir que en Gálatas no habían buenos hermanos, igual que en Colosa. Aparte de los hermanitos que se peleaban y se mordían entre ellos mismos, habían hermanos preciosos, habían hermanos lindos. Al menos le puedo mencionar a varios personajes allí, pero uno de ellos, sin lugar a duda, fue Tito. Tito salió de la iglesia de los colosenses. ¿Quién no quisiera hoy en día conocer a Tito? Pablo hasta le escribió una carta exclusiva a Tito. Se dio cuenta que a pesar de los errores que habían en Colosa y en Gálatas, también habían lindos hermanos, preciosos hermanos. Algunos de ellos hasta se metieron en la historia como Tito o como Onésimo. ¿Recuerda usted Onésimo? El famoso criado de Tito. Se metieron en la historia. Ambos eran de estas iglesias de Colosa, Colosense y Gálatas. Finalmente, dice el hermano, la situación es difícil, Pablo. Ya que también antes de hablar contigo, Pablo, me puse en contacto con el apóstol Juan, porque pensé primero asistir a la iglesia de Tiatira. Pero me di cuenta que en Tiatira es una iglesia tolerante. Han tolerado una mujer que dice ser profetisa y enseña la prostitución y a comer sacrificios a los ídolos. Dijo el hermano, allí ni loco voy después que me dijo Juan eso. Bueno, una imagen de lo que les estaba hablando de las dos iglesias. Luego pensé ir a la Odisea, pero el apóstol Juan me dijo, bueno, allí hijo, en la iglesia de la Odisea, bueno, aunque es una iglesia linda, un templo lindo, pero de momento los de la Odisea se han vuelto como locos. ¿Cómo, Pablo? Sí, como loco. Tienen un montón de luces y todos están como locos bailando y un desorden tremendo que al final ni son cristianos ni son mundanos. Mundanos porque los mundanos dicen, no, pues ese ya no es evangélico, ese ya no es católico, ahora es un evangélico. Pero los evangélicos no, eso no son evangélicos con esa facha que andan. En otra parte dice, no son ni frío ni caliente. Dijo él, yo no quiero ir a esa iglesia para que no me vomite Dios. Sin embargo, a pesar de todo eso, en la Odisea también hubo gente que tuvo que pagar el precio. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ojalá fueses frío, porque esperanza hay del inconverso. Que de alguien, hay un dicho en Nicaragua que en las redes sociales lo van a entender bien. En Nicaragua dice, hay un fresco que lo hacen tanto en Nicaragua como también en Perú. Dice, el que no quiere ver el sol se quema.
Se conoce muy popular, aquí en Estados Unidos lo conocemos en la es muy popular como la chicha. Y en los mexicanos muy popular la limonada. Entonces, cuando mezclan los dos frescos, la chicha y el limón, sabe una cosa rara. Entonces dicen, no es ni chicha ni limonada. Entonces, hay muchas, como en la iglesia de la Odisea, hay muchos hermanos, muchísimos hermanos, que no son ni chicha ni limonada. Pero hay verdaderos hermanos también. Ahí hay gente linda. No podemos mandar al infierno a esa iglesia, porque allí también Dios tiene gente que van a pagar un precio, porque se tiene que pagar un precio, porque sin santidad nadie puede entrar al cielo. Van a tener que pagar un precio. Permita a Dios en esto. Bueno, dijo el hermano, después de oír todo eso, bueno. Entonces, después de ir a Pérgamo también, el apóstol Juan le dijo que en Pérgamo hay algunas doctrinas extrañas, como la de los balaamistas y los de los nicolaitas. ¿Quiénes son los nicolaitas? Era un grupo de supuestos hermanos que decían que salvo, siempre salvo. Ya eres salvo, no importa que te pongas hasta el bote de licor. Al fin y al cabo ya eres salvo. Saque botas de tequila, saque botella y póngase, al fin y al cabo ya eres salvo. Mucho cuidado, esa doctrina dijo el Señor allí en Apocalipsis, donde está viendo, dijo el Señor, a los cuales, porque él en algún momento el Señor, mire qué lindo, a pesar de que Éfeso tuvo, también el Señor le elogió. Hablando de Éfeso, dijo, hablando a los Éfesos y por lo que el problema que pasaba en Pérgamo, también hubo santos ahí. El Señor dijo a los cuales, dice, pero tienes una cosa que yo alabo, que aborreces a los balaamistas y a los nicolaitas, los cuales yo también los aborrezco. ¿Por qué? Porque no puedes hacer de la gracia libertinaje. No, Señor. La evidencia de que hemos tenido un impacto con Dios es el cambio en mi vida. Si una vez era blasfemo para hablar, hoy ya no soy blasfemo. Si una vez era alcohólico, borracho, hoy ya no soy alcohólico, ya no soy borracho. Si una vez era maldiciente, hoy ya no soy maldiciente. La evidencia del precio de la gracia en mi vida es mi cambio. La doctrina de los nicolaitas decía, no tienes que mostrar cambio, ya eres salvo, haz lo que te dé la gana. No, tristemente tenían esos errores en Pérgamo. Sin embargo, lindamente el Señor dice que ahí también hay gente que amaba al Señor. Claro, pagaron un precio. Después de recibir todo eso, dice, ¿sabes, apóstol Pablo? Yo pensé ir a la iglesia en Jerusalén, finalmente, ya que de ahí es nuestro Salvador. Pero ahora ahí están llenos también de murmuraciones y chismes. ¿La iglesia de Jerusalén? Dice, están llenos de chismes. Sí. Hechos capítulo 6:1. Léanlo. Guárdalo, escríbalo. Dice que allí los hermanitos, y eran los apóstolos, los 12. Bueno, los 11 apóstoles, sí, ya estaban los 12, porque recuerden que fue uno nombrado en lugar de Judas. Estaban los 12 apóstoles de pastores de la iglesia de Jerusalén, incluyendo Pedro, que dicen los católicos que fue el primer papa, que no es verdad, porque Pedro nunca pastoreó en Jerusalén, en Roma. Pablo fue pastor en Jerusalén. Imagínense qué pastorazo los que tenía la iglesia de Jerusalén. Pastorazo. El apóstol San Pedro, el hermano del Señor Jacobo. Dicen los historiadores que Jacobo, eso es lo que dice la historia, que Jacobo, que era hermano del Señor, hermano de carne, dice la historia que Jacobo físicamente se parecía a Jesús. Hay historiadores que escribieron que cuando Jacobo visitaba algunas de las iglesias del libro de los Hechos, algunos que conocieron a Jesús en vida, en persona, se impactaban cuando miraban a Jacobo,
el hermano del Señor. Y era un pastor de esos bravos. Uf, si estuviera vivo en este momento Jacobo, el hermano del Señor, en las redes sociales lo harían trizas por el texto que escribió allá en su carta, que es en español está como Santiago y que en las hebreas está como Jacobo. En Santiago 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo? Dejen de estar bailando como los mundanos, dejen de estar imitando a los mundanos, dejen de estarse vistiendo como los mundanos. Muestren que son salvos, muestren que han salido del mundo para ganar al mundo. Ah, no, es que tengo que hacerme como los mundanos. No, espérese un momento, eso es peligroso. Porque el que se va a llenar de lodo sale lleno de lodo. Como aquella muchachita, que aquel colegio de señoritas que fueron a una mina de carbón y estaban tan emocionadas todas con su vestidito, con su uniformito bien blanco, y aquellas niñas estaban emocionadas viendo aquello, y ellas querían tener la experiencia de bajar allá hasta abajo a la mina de carbón, pero todas andaban bien blanquitas con su uniforme, y le dicen al señor, al minero, le dicen: oiga, señor, sí, dígame, es que nosotros queremos tener la experiencia de bajar a esa mina de carbón. Queremos tener la experiencia. ¿Usted cree que podemos bajar con este vestido blanco? Y el señor las queda viendo y le dice: claro, ustedes pueden bajar. Que suban con el vestido blanco otra vez, esa es otra cosa. No. Esa es la misma doctrina de los nicolaitas. No haga libertinaje de las cosas del Señor. Tenga mucho cuidado en eso. Y muchos creyentes eran de doble cara. Mira, Jerusalén, sí, de doble cara. Tenemos en la iglesia hermanitos así de doble cara. Lo tenemos. Hay uno como pastor, porque recuerde que yo antes fui pastor. Yo comencé como pastor, ya comencé como pastor, tengo la experiencia como pastor. Hay hermanitos que uno sabe que le clavan el puñal a uno, pero como nos enseñaron en el Instituto Bíblico, los 10 mandamientos del pastor. ¿Recuerda, Pastor Jiménez? Entre los 10 mandamientos del pastor está tener concha de tortuga. Sí, que el pastor tiene que tener concha de tortuga. Sabes que este hermanito te mete el puñal, pero ya tenés que aguantar como la tortuga. Te abraza y déjate abrazar y decir: Señor, ten misericordia de él. Los hay en todas las iglesias, los vamos a encontrar. Y algunos hasta se ponían en contra y hasta así. Mire lo que está diciendo aquí. Dice: y muchos creyentes de doble cara, hasta matrimonios que se ponen de acuerdo para engañar al pastor. ¿Pero es posible eso? No, en el Divino Redentor no pasa eso. En la mía no, lo que está en Facebook, en la mía no pasa eso. Pero sí hay, hermano. Pues sí, en la iglesia de Jerusalén había. Ahí está. ¿Conoce la historia de Ananías y Zafira? Que se pusieron de acuerdo para engañar al apóstol San Pedro. En síntesis, finalmente el hermanito se da cuenta que todas las iglesias tenían errores. Ay, qué problema, Pablo. Ahora sí estoy en un gran problema. Todas tienen errores. ¿Qué hago, Pablo? Es simple. La iglesia, desde el punto de vista humano, es imperfecta, le dice Pablo. Pero Dios la está trabajando. ¿Por qué? Porque Él es el alfarero. ¿Has olvidado lo que escribía la iglesia de los Éfesos? A fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pronto seremos la iglesia perfecta, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Hebreos capítulo 12, 23. Entonces le dice Pablo: te doy un consejo importante. Atención, redes sociales y ustedes. No busques una iglesia perfecta. Busca al Señor Jesús en una iglesia que enseñe la palabra tal como está escrita en la Biblia. Muy bien, apóstol Pablo. Qué lindo el hermano aquí ya, en su llamada celular. Porque como ahora tenemos poderosos ojos electrónicos,
no me cambiaré de iglesia. Probablemente por problemas de otros. Exactamente. ¿Por qué tienes que irte de la iglesia por problemas de otros hermanos? En verdad venimos a la iglesia para aprender de los errores de los demás. Jesús dijo en la ley estipulada: y todo lo que queráis que hagan con vosotros, hacedlo vosotros también con ellos. Si no queréis que te traten mal, no trates mal a los demás, porque esa es la ley y los profetas. Qué lindo. ¿Les entiendo? Dice: no me cambiaré de iglesia por problemas de otro, leeré más la Biblia. Entiendo que mientras estemos aquí en la tierra no habrá una iglesia perfecta. Esa es la condición final del hermano que le está llamando a Pablo. Desecharé lo malo y haré mi mejor esfuerzo por perseverar, viviendo una auténtica vida cristiana y esperando a Jesús en su segunda venida. Muchas gracias, apóstol Pablo. Me sirvió de mucho tu consejo y tu sugerencia. De nada. Recuerda esto, mi amigo: si el diablo te quita de una iglesia por el error de un hermano, cuando vayas a otra iglesia, hará lo mismo, hasta que llegues hasta que llegues a no congregarte. Y ahí Satán ganó la batalla. ¿Por qué? Porque cuando comienzas a cambiarte de iglesia, en todas vas a encontrar errores. Quiero que se me vayan poniendo de pie, ¿sí? Quiero que se me vayan poniendo de pie. Quiero que todos se me vayan poniendo de pie. Se me viene un canto a la memoria en este momento. Obed, si puedes rápidamente con el cablecito y ver si me unes este canto, que lo tengo en mi teléfono. Yo les voy a pedir a todos, mientras voy a ir terminando esta parte, a todos, y que se me unan en las redes sociales. Vengan aquí al frente, los que puedan venir. Vengan aquí al frente. Vengan para acá al frente. Sí, vengan. Salgan de su banca, vengan. Queremos tener esta armonía. Gracias, gracias. Vengan para acá. Vengan aquí al frente. Sí, todos los que puedan venir. Mientras estamos así preparando.